Buenos días a todos. ¿Cuántos están contentos de ver estos niños que comienzan a avanzar? Los profesores hicieron un buen esfuerzo. Y ese esfuerzo ahora tiene que ser respaldado por los padres en el hogar. Eso es lo que esperamos. El futuro de la iglesia son los niños y los jóvenes. De ahí entonces que tenemos que cumplir esa responsabilidad de dejar una generación que nos reemplace a nosotros. Si no lo hacemos, entonces no hemos cumplido nuestra tarea. Fue muy bueno ver esos niños allí, ¿cierto? Son un ejemplo. Una felicitación a los profesores de niños. Realmente es una tarea bastante ardua, pero ahí está el resultado. De manera que damos gracias a Dios también por ellos. Bueno, acostumbramos a decir de que diciembre es el mes de la amistad. ¿No es así? Preferentemente es el mes de la amistad. Una de las cosas que lamentamos entonces cuando usamos la palabra amistad es que en el resto del año también debería ser igual. No se puede ser solo amigos en diciembre, fomentar las relaciones solo en diciembre, verse solo en diciembre y darse regalos solo en diciembre. Debería ser todo el año. Una comunidad cualquiera no puede subsistir sin la base de la comunicación entre sus miembros. Y la base de esa comunicación, obviamente, es la amistad. Pero cuando miramos a fondo la amistad implica toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisión? La palabra comunidad abarca muchas grandes y pequeñas comunidades. Cada comunidad tiene su base de principios. Cada comunidad tiene su moral, elástica o no, pero cada comunidad tiene una manera de funcionar, algunas muy libres. El asunto es definir entonces cuál es nuestra comunidad. ¿Cuál es el lugar donde nosotros vamos a conocer la verdadera amistad que es con Dios a través de Jesucristo? Y la vamos a practicar unos con otros. Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos plantea algo bien definitivo. Dice el versículo 4 de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. La palabra adulterio tiene varios significados. Uno de ellos, el básico que abarca todo, es engaño. Por eso que en la relación conyugal, todo aquello que implique una pérdida de confianza por un acto del uno hacia el otro, se ocupa esa palabra, engaño. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia deja muy claramente establecido cuál es el tipo de comunidad donde los creyentes en Cristo deben ejercer la práctica de la amistad. En el caso nuestro, entonces, será en la iglesia cristiana. Hay que vivir bajo un contexto de principios y la amistad debe estar en un contexto de principios también. De ahí entonces que la vida en comunidad cristiana implica una práctica de principios.
significa tener los dos pies en un solo lugar, fundamentalmente. No es romper con lo que nos rodea, pero sí saber establecer cuáles son las diferencias y por dónde debemos caminar. Ahora, hay comunidades que son sanas y sanadoras. Hay comunidades que son enfermas y enfermantes. No importa de qué tamaño sea. A veces puede ser una muy pequeña. Un hogar que está enfermo, que no tiene principios, un hogar que está lejos de lo que debe ser un hogar, en el barrio no es una situación sanadora, todo lo contrario. Es una situación enfermante. En los condominios es muy común. ¿Por qué después de un tiempo algunas familias se cambian, aun cuando están viviendo en un buen apartamento? ¿Por qué se cambian? El comentario es muy sencillo. Es que aquí hay vecinos con los cuales no se puede vivir. ¿Cierto, María de la Paz? Así es. Por ejemplo, anoche nos tocó a nosotros. La novena empezó un cuarto para las 8 de la noche. Los niños ahí. Terminó a las 8:10. Los niños se levantaron, se fueron a otra parte, vino la música y no paró hasta las 5 de la mañana. Y no se puede reclamar. Pero son principios que se aceptan. Bueno, así debe ser una novena en Navidad. Un lugar cortito para los niños y después vienen los adultos a celebrar y a moverse al ritmo del pesebre. Ahora, obviamente, uno entiende que son personas que todavía no toman en serio a Dios. Y tiene que, lógicamente, aceptarlos. Pero sería como si nosotros, después de la presentación de los niños, ellos bajan, ponemos aquí el equipo y bailamos todo. No tiene sentido. Por eso hay comunidades, grandes o pequeñas, que pueden ser sanas y sanadoras en su influencia, o enfermas y también enfermantes. La clave entonces, en una comunidad como es el mundo globalizado, que es tan difícil sostenerse en principios, la clave en la comunidad cristiana es la ayuda de unos a otros. Y en esta mañana quiero que veamos el concepto que el apóstol Pablo tiene de la amistad cristiana. El concepto de Pablo en cuanto a cómo se ejercita la amistad cristiana en la comunidad cristiana. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo encontró? Bueno, si no lo encontró, entonces puede escuchar. Dice, también nos rogamos, hermanos, no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 4 cosas establece Pablo para lo que es la verdadera práctica de la amistad cristiana dentro de la comunidad cristiana. Aquí nos vamos a encontrar con algunas palabras que a lo mejor entendemos de alguna manera, pero cuando miramos el verdadero significado de cada una de ellas, nos queda muy claro qué es lo que Pablo quería comunicar. La primera es esta: que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos.
Por unos segundos, cuando usted escucha la palabra ocioso, ¿qué le viene a su mente? Flojo, desocupado, que no hace nada, vago, etcétera, ¿cierto? Pero la palabra que Pablo usa aquí, en el original, no significa tanto eso. Es más profunda. Posiblemente en la sociedad no cristiana, los significados que hemos mencionado son los que se usan. Vago, no trabaja, ocioso, solo duerme, es una carga, etc. Pero en la iglesia tiene otro significado a la luz de la palabra que Pablo está ocupando. Vamos a ver. Primero, amonestar. ¿Qué significa amonestar? Cuando alguien hace un curso prematrimonial en la Iglesia Católica, necesita recibir las amonestaciones. Ahí se ocupa la palabra amonestaciones. Y quizás por eso nadie quiere hacer el curso, porque entiende que amonestar es ¿qué cosa? Regañar. Amonestar no significa regañar. Veamos qué significa. Amonestar es reconocer que una persona ha hecho algo incorrecto, pero a la vez estar listo para ayudarle a corregir. Eso es amonestar en el sentido bíblico. Y es la tarea que el amigo cristiano puede y debe hacer muchas veces con otro amigo cristiano. Reconocemos que hay una persona que ha hecho algo incorrecto. Y ahí estamos listos para ayudarle a corregir. Y para eso tenemos que hablarle. Tenemos que acercarnos a él. Y para que él nos escuche, no podemos ser un desconocido. Es decir, tenemos que ser parte de una comunidad donde nos vemos, donde nos tratamos. Amonestar. Veamos qué significa ahora ocioso. Ocioso no tiene uso ni ejercicio en aquello para lo que fue destinado. Entonces, cuando unimos las dos cosas, amonestar a los ociosos, ¿qué podemos decir? Que lo que Pablo nos está diciendo aquí, reconozcamos que hay algunas personas que han hecho algo que es incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Están destinados para algo. Hay una misión que Dios les ha dado, pero no la están ejercitando. No la están llevando a cabo. Por lo tanto, hay que ayudarles a corregir la visión sobre eso. Alguien podrá decir, bueno, pero eso es labor del pastor. No. Es la labor del amigo. Pablo está hablando en contexto de una comunidad cristiana. Está hablando en el contexto de amigos. Por eso que obviamente el pastor, los líderes deben cumplir esa misión de ser amigos también, no solamente quienes dirigen. Y amigo significa muchas veces esto, la amonestación. Ahora, decía la palabra ocioso. No tiene uso ni ejercicio, no hace aquello para lo que fue destinado. Ahora, ¿a qué hemos sido destinados nosotros? Si es tan importante esa parte de no estar ejerciendo, haciendo aquello para lo cual fuimos destinados, Pablo lo diría de otra manera también. Hemos sido comprados por precio, por lo tanto, ¿qué nos toca hacer? Alabar al Señor en vuestros corazones y en vuestros cuerpos y en vuestra acción. Estamos destinados para algo. Se nos ha dado un destino. Y ese destino es doble. Por un lado, cuando usted mira Juan 10:10, Jesús dijo, he aquí yo he venido para que tengan una vida llena y abundante.
¿A qué se está refiriendo Jesús allí? Que la vida cristiana no solamente tiene que ver con un ministerio, no solamente tiene que ver con estar destinado a un ministerio y andar como un testigo de Jehová cada 5 segundos molestando a alguien y hablando con alguien. No, la vida cristiana también significa desarrollar un hogar, desarrollar una familia, trabajar, disfrutar del resultado del trabajo y agradecer que Dios nos ha dado un nuevo estilo de vida. Pero por otro lado también, ahora, desde el punto de vista de nuestra pertenencia a la iglesia, a la comunidad cristiana, se nos ha dado un destino también. ¿Y cuál es ese destino? Está en Mateo 28, 18 al 20. Y mantenga su Biblia abierta ahí en Mateo 28, 18 al 20. En primer lugar, lo que escuchamos allí es: id y haced discípulos. Pero detengámonos en esa palabrita tan cortita, id. Id es una orden. Id significa levántese y vaya. Pero ¿dónde está el problema? Que yo puedo escoger a dónde voy. Por ejemplo, si mi destino es la ciudad de Lima y yo tomo un avión, el pasaje, ¿qué tiene que decir? Cali, Lima. Eso significa ir. Es ir a cumplir el destino, la razón, el propósito para el cual nos hemos vuelto cristianos. Jonás oyó la orden, ir, y fue. Pero ¿cuál fue el problema de Jonás? Lo mandaron a Lima, pero compró el pasaje a la Patagonia, en un sentido totalmente opuesto. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios en su amistad con él? Él estaba tan enojado con Dios que cuando hay problemas en el barco y hay una tormenta y todos se dan cuenta que el culpable es él, dice: yo me suicido. Y se lanza al mar. Aquí se acaban mis problemas. Por último, escojo mi destino. Algunos piensan así: escojo mi destino, muero y muero contento, ya. Pero antes de tocar el agua, aparece un gran pez y se lo traga. Jonás dijo: mejor que me coman el pez. Pero el pez no se lo comió. Era la amistad de Dios interviniendo en la vida de su amigo. Hay que amonestarlo a este ocioso, dijo Dios. ¿Ha hecho algo incorrecto? Tengo que corregirlo, soy su amigo. No voy a dejarlo que se pierda. Él sabe cuál es el destino que hay para su vida y lo que tiene que hacer. Tendré que ayudarlo a que corrija y vaya donde tiene que ir. Pero para que entienda la situación, lo tiene 3 noches en el vientre del pez. Y cuando usted lee la historia de Jonás, dentro del pez, Jonás deseaba morirse. Y Dios dijo: no te vas a morir, vas a cumplir tu destino. Y finalmente Jonás cumple su destino. Llega al lugar donde Dios le había enviado. En el contexto de la amistad con Dios, eso sucede muchas veces. A veces somos renuentes, reacios a cumplir el destino que Dios ha puesto en nuestra vida.
el lugar donde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, la tarea que tenemos que realizar, pero tomamos otra ruta. Y ahí se ve la amistad de Dios. En vez de liquidarnos por porfiados, Él dice, no, hay que corregir. Te voy a ayudar a cambiar y te voy a encaminar al destino que debes ir. Y cuando nosotros examinamos qué más tiene este destino, después de la palabra ir, está hacer discípulos. ¿Qué significa eso? 3 cosas sencillas: ganar, edificar y enviar. Ganar significa que yo tengo que compartir con otros acerca de mi destino, no acerca de mí. Y tengo que conocer cuál es mi destino, que es la vida eterna, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero qué palabras tan odiosas para usarlas en diciembre. En diciembre es mejor usar solo palabras amables. Pero a veces llegan cosas simpáticas en el WhatsApp. Hoy día en la mañana vi que había llegado y había uno bien interesante. Se lo mandé a algunos de ustedes. Hoy día en la mañana. A ver si de pronto lo vio. Y dice así: les saludamos amablemente de parte de WhatsApp. Estamos muy contentos con todo lo que ha usado usted la aplicación WhatsApp. En otras palabras, somos testigos de toda la cantidad de mensajes que usted envía y recibe. Por lo tanto, le enviaremos un regalo en esta Navidad. Y el regalo es un trapero y un cubo para el agua para que trabaje y no sea flojo. ¿Qué está diciendo eso? Una verdad. ¿Qué está diciendo? Oiga, está bien que use el WhatsApp, pero no ese es el destino de su vida. Hay cosas que tiene que hacer. ¿No? Hay cosas que tiene que hacer. Y ahí pecamos todos con esto del WhatsApp, ¿cierto? El que esté limpio de pecado, que levante su teléfono. Ganar. Edificar. ¿Qué es edificar? Soy testigo, en cierta manera, del costo para los profesores de enseñar el nivel 1 a unos niños. Pero lo hicieron, lo lograron. Ahora, ¿eso representó qué cosa? Trabajo, dedicación y conocimiento. Si nosotros vamos a cumplir nuestra tarea como amigos cristianos dentro de una comunidad cristiana, tenemos que estar listos para poder enseñar a otros. Muchas veces me hablan conmigo y me dicen: pastor, mire, esta persona tiene una dificultad y hay algo que no entiende, ¿por qué usted no lo visita? Y yo me pregunto, pero si usted tiene una buena preparación, ¿por qué no lo hace usted? A veces pensamos que enseñar a alguien es regañarlo. No. En el contexto de la amistad cristiana es brindarle la ayuda para que esa persona recupere el destino al cual ha sido llamada. Ganar, edificar y enviar. ¿Qué significa? Reproducirnos en otra persona para que esa persona, cuando nosotros dejemos este planeta, siga haciendo la misma tarea que nosotros hicimos. ¿Cómo cree usted que la iglesia cristiana ha sobrevivido en más de 2000 años? Y la iglesia cristiana practicaba mucho más la amistad, el compañerismo, la corrección, el darse ánimo antes.
porque no había televisión ni todos los medios que tenemos ahora, y el contacto personal era obligatorio. Muchas veces cuando necesitábamos un favor, yo me acuerdo, en mi casa, yo no recuerdo que tuvimos teléfono de una vez. Era un lujo, hablo del año 48, 50. Era un lujo tener un teléfono fijo en la casa, algunos tenían. Y a veces visitábamos a nuestros amigos, no tanto por el amigo, sino para hablar por teléfono. ¿Y qué decía nuestra mamá? Ay, mire, vaya y le dice a fulana de tal esto. No había cómo llamarla. Y teníamos que ir. ¿Y por qué yo? Usted. En cambio, hoy tenemos la comodidad de evitar el contacto personal. Una llamada móvil, un WhatsApp, etc. Y el contacto personal se ha perdido. Ahora, las iglesias también estamos sufriendo de la ausencia del contacto personal. Y es lo que tenemos que recuperar. Es el ayudarnos unos a otros para que no perdamos de vista la misión que nosotros tenemos. El hacer discípulos implica ser un modelo. De tal palo, tal astilla. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi profesor, cuando estábamos en México, la tarea que nos dieron allí después que nos daban clases teóricas toda la mañana, nos llevaron a la universidad, a la UNAM, en México. Íbamos con un profesor cada grupo. Entonces nos dijeron, bueno, señores, llegó la hora, así que lo que aprendieron de compartir a Cristo, lo van a compartir aquí. Los hemos traído a una universidad de izquierda, marxista, para que tengan una buena práctica. ¿Ustedes piensan que nos animamos? Con las damas tuvieron un poco más de compasión. Las llevaron a una universidad pequeña, particular, ahí en Cuernavaca. Bueno, ¿quién salta primero? Entonces yo recuerdo que le dije al instructor, y me tocó con el director para Latinoamérica. Le dije, doctor García, a mí me encantaría ver cómo usted lo hace. Me dijo, no sea sinvergüenza, hombre. Pero observa. Listo, yo observando ahí cómo lo hacían. Incluso me pareció muchas veces como con falta de respeto. Porque yo hubiera hecho, mire, ¿usted tiene tiempo para escucharme? Y él partió diciéndole, ¿sabes la tremenda conferencia que acaba de haber aquí en el salón de la UNAM? No, ¿cuál conferencia? Han dado un tema fantástico, estoy impresionado y me gustaría compartirte algo de él. Y el muchacho dijo, a ver, cuénteme, ¿de qué política hablaron? Y comienza a compartirle. Y después que le compartió, tomó su dirección, su teléfono, todo, y me dijo, bueno, Rogelio, usted ahora. Y no use lo que usé yo, invéntese algo. Entonces yo me acerqué a alguien y le dije, hola, ¿cómo te va? Mira, yo soy extranjero, estoy recién aquí, ¿me podrías ayudar en algo? Ah, claro, con mucho gusto, porque los mexicanos en ese tiempo eran muy amables. Y pudimos conversar, y yo sudaba y transpiraba. Me escuchó, no aceptó a Cristo, pero me dijo, lo hiciste, me dijo, te felicito. Poco a poco vas a ir perdiendo el miedo. Así fue en el año 69. Y lo mismo nos pasa hoy. Recuerdo el amigo con el que salí y fuimos al Jumbo, nunca le había visto sudar tanto yo. Nunca. Yo le decía, mira, esa persona, mira, está ocupada, no. Oye, pero esa otra, no, mira, uy, gracias a Dios se paró y se fue. Pero finalmente lo hizo. Ahora, dentro de la comunidad cristiana es parecido. Acercarnos a alguien que está en el ocio,
y que tiene tiempo en la vida cristiana y que no hace aquello para lo cual está destinado, a veces nos da miedo acercarnos, pero es un deber y una necesidad. Si hay algo que necesitamos en la comunidad cristiana, es ayudarnos los unos a los otros. Y esta tarea significa ir, significa hacer discípulos, significa ganarlos para Cristo, enseñarlos, edificarlos en la fe y en la vida cristiana, y luego salir con ellos a mostrarles cómo se ejercita el destino que a nosotros nos ha sido dado. Básicamente es la tarea de enseñar, básicamente, pero enseñar en la práctica, enseñar en el terreno. Y quiero contarles un ejemplo que habla de la importancia de esto que estamos hablando, de reproducirnos, de crear una generación, de ser modelo. Todo el mundo está ahora aterrado cómo han aumentado las violaciones, cómo han aumentado las violencias intrafamiliares y sobre todo hacia la mujer. Ahora ya es día, usted mire un noticiario en la mañana, sale algo, lo mire en la tarde, sale otro. Es increíble la violencia. Y la violencia sexual, sobre todo con niñas menores. El otro día en la mañana, muy temprano, ellos comienzan como a las 5, habló una socióloga que hizo una columna en un diario colombiano y estaba hablando de su trabajo de investigación, contando lo que en Inglaterra se está descubriendo a través de mucha investigación. Una explicación al por qué está pasando esto. ¿Por qué los hombres en forma tan perversa están buscando niñas? 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. 10 años. ¿Por qué? ¿Y por qué razón hay tanta violencia de parte de los hombres hacia las mujeres y en cierto porcentaje de las mujeres a los hombres también? Y psicólogos y psiquiatras ingleses que han estado trabajando en esto es lo que ellos han descubierto. Dicen ellos, hasta el año 50, la enseñanza sobre amistad y el trato entre las personas y el sexo estaba en el hogar. Hasta el año 50. En el hogar estaba eso. Y si no había enseñanza en el hogar sobre sexo, ¿qué hacían los hombres? Bueno, iban a un prostíbulo. Pero el hecho de pagar evitaba cualquier tipo de violencia. Incluso ellos hablan que había cierto respeto aún dentro de los prostíbulos del año 50. El otro día, conversando con alguien, me dijo, ¿sabe? Aquí había el mejor volteadero de Cali. ¿Y cómo lo pasábamos de bien? No había violencia, no había esas cosas. Todo antes del año 50. ¿Pero qué pasó? De alguna manera, los padres enseñaban. El respeto de la esposa al esposo era casi absoluto. Yo recuerdo en mi casa. Y nunca vi a mi papá levantarle la mano a mi mamá. Y así pasaba. Pero vino un cambio tremendo a partir del año 70. Y esto lo están descubriendo los ingleses recién ahora. A partir de la liberación femenina, bajó el nivel de respeto en las parejas. Y es lógico. Cuando dos personas son iguales, ¿cómo se tratan? Como iguales. Lamentablemente,
como iguales. Por eso que empezamos a ver violencia intrafamiliar a partir del año 70 y en forma bastante acentuada. Pero no habíamos visto tanta violencia relacionada con el sexo y que al hombre, por ejemplo, le encantara la violación y el sexo con violencia. Y los ingleses en su investigación han descubierto que la escuela de sexo hoy para aquellos que nacieron después del 85-90 es la pornografía. Y más del 80% de la pornografía actual, según este estudio que han hecho los ingleses, combina sexo y violencia. Sexo y violencia. En otras palabras, aumentan los casos en que la mujer es maltratada, es obligada por la fuerza, esta es la pornografía que está ahora en boga, y la mujer tiene que ceder. Les comenté que no hace mucho salió en los diarios colombianos y en los diarios del mundo que la primera película que incitó a la violencia sexual y al abuso fue la película El último tango en París. Y que ahora habían descubierto que una violación que aparece allí fue real y que a la actriz, una jovencita que era apenas de 17 años, no se le dijo. Y seguramente estaba tan impresionada con Marlon Brando y ahora sale la verdad. Fue una violación. Ahora, eso es lo que se ve en la pornografía. Y ojo, ¿quiénes tienen hijos de 14 años arriba, 12 años arriba, varones? Levanten la mano los que tienen hijos de 12 años arriba. Usted no es el profesor de sexo. Investíguelo y se va a dar cuenta, porque los cristianos también están en la pornografía. Y agregan otra cosa. A la pregunta, ¿y por qué las niñas? ¿Y por qué las niñas? ¿Por qué los hombres hoy buscan las niñas, y perdonen la palabra, cuando hay mujeres adultas disponibles sin ningún problema? ¿Por qué? Dicen los ingleses que hay mucha culpa en las propias mujeres. Y esto salió en Blue Radio, y yo encuentro que es bastante razonable. Dicen ellos, es tan perverso lo que está pasando en la sociedad de hoy, que todo lo que signifique ver una niña atrae. Comenzó con una película de los años 40 que se llamó Lolita. Y tiene que ver con lo siguiente, el otro aspecto de la pornografía, por lo que me han contado. Ah, claro, ¿no? Por lo que me han contado y por lo que se ha estudiado. Hoy en día en la pornografía, en los actos sexuales, las mujeres aparecen completamente depiladas en la zona íntima. Y ocurre que cuando usted ve a una mujer depilada en la zona íntima, ¿a quién le recuerda? Las niñas no tienen vello púbico hasta después de los 7, 8 años. Y la que hizo esta columna en el diario decía lo siguiente. Era una mujer, ¿no? Y es increíble que a veces nosotras mismas propiciamos esto. ¿Por qué razón? Porque aún el ginecólogo recomienda que no se depile. Porque el vello púbico en la mujer es una protección de las gotas de sudor que pueden humedecer y crean problemas al no tener detención. Entonces, piensa esto. Una mujer ha cambiado su estatus con el hombre. Igual. Y en segundo lugar, no se cuida a sí misma.
Y los varones, lamentablemente, y las mujeres que ven pornografía, están aprendiendo que ese es el modelo. Ya no solamente se usa la himenoplastia, reconstruir una vagina para que quede virgen. También se usa otra cirugía para que los labios de la vagina parezcan de una niña, pequeños. Obviamente que los que participaban allí en el panel de Blue Radio se reían, ¿no? Tomaron todo a la chacota, como un chiste. Pero la que fue a decir lo que había encontrado, la investigación que se estaba haciendo en Inglaterra, insistió en su posición. Y hay un departamento ahora en Inglaterra especializado en investigar todo lo que se ve en la pornografía. De allí están sacando causas de muchas cosas que están pasando y que tienen que ver con la violencia. Y la violencia sexual. Ahora, vayamos a la iglesia, donde debe haber la amistad, donde debe haber la amonestación, donde debemos darnos cuenta si realmente estamos hacia nuestro destino o no. ¿Quién ha enseñado a sus hijos sobre el sexo? ¿Quiénes son los maestros de eso? ¿Amonesta a sus hijos? ¿Reconoce que hay algo que no está bien en ellos y que necesita ser corregido? ¿Le ha enseñado a sus hijos cuál es el destino que él tiene, la razón de ser que tiene, el estilo de vida que debe tener? La experiencia de consejería a mí me dice que en la mayoría de los casos, no. No tenemos que extrañarnos, por ejemplo, que en el mundo pase esto. No tenemos que extrañarnos. Pero tenemos pastores encarcelados, acusados de abuso de menores. Salió en un corto de la televisión, salió en diario. Tenemos matrimonios cristianos donde la mujer ha sido absolutamente golpeada por negarse a ciertos actos sexuales. Entonces, ¿dónde está la amistad cristiana? ¿Dónde está la amonestación? ¿Dónde está el ayudarnos unos a otros? Porque si a veces vemos que el hijo de un miembro de la iglesia no está haciendo algo correcto, ¿por qué no vamos a esos padres en la verdadera amistad cristiana y decirle, mire hermano, pasa esto, por favor, trata de corregir a tu hijo? Porque lo siento como si fuera mío, porque es parte también de la comunidad donde yo estoy. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos dice corrija a su hijo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Agradecemos que alguien esté preocupado? Por esa razón, muchas veces no somos amigos de nuestros amigos en las iglesias cristianas. ¿Qué dice Proverbios 17:17? Alguien dirá, este no es un tema para diciembre, ¿por qué no habló del pesebre y de la Virgen? ¿Cierto? Dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama, ¿quién? El amigo. ¿Y cómo es el amigo? O sea que el amigo cristiano, antes que nada, es hermano cristiano, hermano de fe, hermano espiritual, parte de la familia. Pero también está la otra cara de la moneda, que muchas veces nosotros ocultamos nuestros problemas. Ocultamos nuestros problemas. Y no abrimos la puerta para ser ayudados. Y aquí la palabra amigo en Proverbios significa compatriota,
asociado. ¿Qué significa asociado? Alguien que comparte una misma visión, es mi socio, es mi amigo, tenemos el mismo destino y tenemos que ayudarnos para llegar bien al mismo destino. Y finalizando, por ahora, el segundo consejo acerca de la amistad que Pablo da. Alentando a los de poco ánimo. Alentando a los de poco ánimo. ¿Qué significa alentar? Infundir aliento, infundir vigor, infundir esperanza. Eso significa alentar. Dar aliento no es llorar junto con el otro o enojarse junto con el otro por lo que le pasó. No. Es tener una palabra que lleve al amigo a recuperar la visión en el destino para el cual Dios lo tiene. La palabra ánimo, valor, fuerza interior. Por eso, es más fácil cuando alguien tiene el problema económico, bueno, mira, te presto, te regalo esto. Es más fácil y me lo saqué de encima. Pero otra cosa es sentarse a ayudarle a recuperar su vigor, su fuerza interior, su esperanza. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Una de las cosas que esta mañana bien temprano se decía en un noticiero de televisión sobre la situación que hay en Colombia en este momento. Dice, antiguamente, no hace mucho, hacían una vez pregunta estadística. A ver, ¿quiénes son los habitantes de los países de América Latina más felices? Y teníamos el primer lugar hace como 10 años. Y el orgullo que teníamos, los colombianos somos las personas más felices de América Latina. Porque tenemos un país que es realismo mágico. Y se decía, si hay algo que se ha perdido en este momento en Colombia es eso. Si nos hacen la pregunta estadística, ¿qué contestaríamos? ¿Que somos los más felices del continente? ¿Cómo se reanima a alguien que perdió el aliento, que perdió la fuerza interior, que perdió el vigor espiritual, que perdió la esperanza? Allí donde Pablo, aquí lo que nos está diciendo es, cuando un creyente toma en serio su destino, lo más probable es que haya muchas veces en que va a perder el ánimo. Va a perder el ánimo. Se va a debilitar. Va a perder la fuerza interior. Porque el rechazo a su mensaje, el rechazo a su palabra, el rechazo a su consejo, el rechazo a hacer algo en bien del otro, aún siendo cristiano, lo va a llevar a sentirse decaído. Decaído. Y es tan cierto que varias veces en los últimos 2 años le he dicho, Señor, ¿pensarás mal de mí si cambio de actividad? Y son las únicas veces que el Señor se queda en silencio. Y cuando el Señor se queda en silencio, está diciendo no. Y allí donde se necesita el amigo. Ese amigo que se acerca y que le dice, mira, todas las cosas ayudan a bien. Ah, que a ti no te ha pasado. ¿Saben qué es lo más valioso en el campo de la guerra? Según dicen los propios militares. Lo más valioso en el campo de la guerra es contar con un sargento al lado.
Porque ese sargento ha tenido heridas, ha pasado por pruebas difíciles, ha sobrevivido y cuando da un consejo sabe de lo que habla. No un general. Un general solo da instrucciones. Pero ese sargento ha visto las duras y las maduras. Ese amigo cristiano que tiene experiencia y que por cumplir su destino ha pasado las duras y las maduras, es el hombre que puede y debe ser escuchado. Ese es el que puede decir, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Las he vivido, las he pasado. Y cuando Pablo escribe esto en Tesalonicenses, él lo hace desde ese punto de vista. Él dijo, ¿cuántas veces encarcelado? ¿Cuántas veces perseguido? ¿Cuántas veces tuve que huir de ciertos lugares? En una vez lo sacaron escondido en un canasto a Pablo. Un hombre que había no solo visualizado su destino, sino había caminado en él. Por eso que sus consejos, a pesar de todo, no eran oídos 100%. Vivimos muchas veces rodeados de generales que dan instrucciones. Un pastor contaba esta anécdota. Según él, era real, no era solo un ejemplo. Él dice que él estaba en una playa y él estaba imposibilitado, con un problema en una pierna, que solo estaba sentado en una silla de playa, no podía hacer otra cosa. Pero que repentinamente alguien llegó corriendo. Fulano de tal se está ahogando. Fulano de tal se está ahogando. Y él cuenta que gente que estaba en torno de él comenzó. Ahí había un letrero que decía claramente que era peligroso. Otro dijo, pero ¿será posible que se metió a lo mejor sin saber nadar? ¡Qué irresponsabilidad! ¿Y dónde está la mamá? ¿O dónde está el esposo o la esposa de ese hombre? ¿Cómo es posible? No, esto no puede suceder. Hay que hacer algo. Aquí hay que traer a esta playa salvavidas, hay que traer los recursos. Y él ya no se aguantó más y dijo, por favor, alguien que se meta al agua. Esos son los generales. Esos son los generales. Pero en la vida cristiana, de pronto usted tendrá un amigo cristiano que es un sargento, que ha pasado las duras y las maduras en la vida cristiana. Ese es el que puede ser escuchado. Por eso que Pablo se atrevió a decir, lo que han oído, lo que han visto y lo que han aprendido de mí, esto hagan. ¿Por qué podía decir él eso? Porque lo había demostrado. No solo había sido el apóstol de las iglesias que fundó, también fue el amigo que les habló en los momentos en que habían cosas muy difíciles y que tuvo que corregirlo fuertemente. A la iglesia de Corinto, a la cual él quería tanto, le dijo, ¿cómo quieren que vaya yo? ¿Con palabras amables o con látigo? Hermanos, ¿a qué me estoy refiriendo? Diciembre tapa muchos problemas. Diciembre nos mete en una fantasía en que la vida real la dejamos de lado. Y que pensamos que el abrazo de Año Nuevo nos cambia la vida. Toda la familia se abraza. Año Nuevo, vida nueva. Lo mismo se dijo el año pasado. ¿Y hay vida nueva? Pregúntese usted. No somos responsables por el mundo en cierto sentido. Pero somos responsables aquí, en nuestra iglesia. Y esta es una preocupación que tenemos la mayoría de los pastores. Y yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando en Colombia. ¿Saben por qué? Ahora los pastores dicen, hemos cometido un grave error. Nos quedamos con la teología de la prosperidad en vez de enseñarle a la gente cómo tiene que vivir la vida cristiana.
y está comenzando a salir de las iglesias. Algunos dicen, ya está bueno del cuento de la fiesta de milagros. ¿Por qué fiesta de milagros? El Señor puede sanar en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. Solo se necesitan creyentes que estén dispuestos a creer que Dios lo hace. Y Pablo termina diciendo, sostengan a los débiles y sean pacientes. ¿Qué significa sostengan a los débiles? A veces con nuestros amigos cristianos tenemos que estar cambiando pañales mucho tiempo hasta que ya puedan usar ropa interior. ¿Será que podemos entender lo que el Señor nos quiere decir esta mañana? ¿Será que realmente podemos transformarnos en una comunidad donde la amistad en ese sentido nos ayude a cuidarnos unos a otros? Porque de eso se trata. De cuidarnos unos a otros. Cuando Pablo escribe en los Hebreos, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, se está refiriendo a eso. No dejemos de estar juntos, cuidémonos unos a otros. Hagamos de cuenta que nuestros hijos son los hijos de todos. Estemos pendientes para la amonestación. Estemos pendientes para dar ánimo. Estemos pendientes para hablarnos sobre cómo mejorar las cosas. Esa es la verdadera esencia de la Navidad. El mayor gesto de amistad lo hizo Dios al enviar a su Hijo al mundo. Fue un gesto de amistad, fue un gesto de amor. Él dijo, necesitamos que el ser humano recupere su destino, recupere su propósito en la vida. Piense, por favor, en su familia. Piense en sus hijos. Yo sigo pensando en los míos a pesar que están grandes. Porque nunca dejan de ser hijos. Nunca dejan de ser hijos. Y siempre tienen necesidades, siempre tienen necesidad de orientación, siempre, no importa la edad que tengan. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar y como siempre dígale al que está al lado suyo, no me gustó esta predicación. No me gustó esta preocupación. Déjenme tranquilo con mis ideas. Qué pena, qué pena. Aquí va a tener una avispa masculina hasta que el Señor me lleve. Porque si no, yo soy responsable. Y yo no voy a ser responsable. No. Yo doy gracias a Dios porque este año hemos ido comprendiendo y mucho más. Y ahora que el Señor nos tiene una misión tan importante, imagínense esos niños en un retiro en la finca que tenemos el próximo año. En buenos lugares, bien cuidados, con sus profesores. ¿No cree que eso los va a ayudar a desarrollarse? Ese es nuestro objetivo, los niños y los jóvenes. Los adultos también iremos. Sí, hay un programa para los adultos, vamos a ir a cortar el pasto. Ya no les gustó. No, también vamos a ir. Pero eso será la bendición a partir del 2017. A mí me da mucha pena lo que pasa con los jóvenes en esta sociedad, créame. Créame. Están creciendo sin dirección, sin enseñanza. Y el diablo a través de los medios de comunicación les enseña de todo. Oremos por ellos. Y que lo que hemos visto en esta mañana, estos niños, que se dedicaron a estudiar varios meses y sacar su nivel 1, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo para que sigamos adelante.
Inclinemos nuestra cabeza. Padre bueno, te damos gracias porque el concepto de la amistad en tu palabra puede que sea muy diferente a como nosotros lo hemos ido conceptualizando. Pero como dice Salomón en Proverbios, en la Biblia ser amigo es ser más que un hermano. Porque el hermano lo comparte todo, una misma sangre. Y nosotros compartimos, Señor, una misma sangre. La sangre tuya que nos hizo nuevas personas y nos constituyó en familia espiritual. Señor, que este mes de diciembre nos haga retomar el verdadero concepto de la amistad. Cuidarnos mutuamente, amonestarnos mutuamente, edificarnos mutuamente y sobre todo que miremos los niños y los jóvenes de nuestra iglesia también como nuestra responsabilidad, que miremos por ellos, Señor, que estemos allí para ayudar en aquellas cosas que a veces los padres no perciben o no ven. Y danos las palabras sabias para comunicarlo, que sean de ayuda, que sean de respaldo.